¿Qué es el derecho? Manuel Atienza nos narra en su libro El sentido del derecho lo complejo que es contestar a esta pregunta debido a la naturaleza del derecho. No basta simplemente con aclarar sus distintos usos, sino que hay que dilucidar el concepto de derecho. Hay que aclarar que existe tanto el derecho positivo como el derecho natural. El derecho positivo es el conjunto de normas escritas y vigentes en una sociedad y lugar en concreto. Mientras que el derecho natural se basa en la existencia de un conjunto de normas fundamentales, propios de la especie humana, y de los cuales el ser humano no debe ser privado. Debemos tener presente que el derecho es un fenómeno histórico, relativo a sociedades concretas. Pero ¿por qué decimos que el derecho es un fenómeno histórico? Para entenderlo mejor, debemos conocer las bases que lo sentaron. El Corpus Juris Civilis, establecido por Justiniano I en el 528 al 33 después de Cristo, este código creó reformas e instituciones como el derecho público y el derecho privado que sentaron las bases del derecho que conocemos hoy en día. Analizando qué es el derecho, debemos señalar que el derecho tendrá un significado o definición de acuerdo a la posición que ocupe cada individuo en alguna situación o circunstancias, por lo que es difícil encontrar una sola definición. Por tal razón debemos enunciar las distintas perspectivas. Los legisladores y los juristas utilizan el derecho o lo ven como instrumentos para alcanzar metas de carácter económico, político, etc. Los jueces ven el derecho de manera interna, es decir, de manera moral o un fin en sí mismo. El abogado, su perspectiva será desde el deseo de servir y satisfacer los intereses de su cliente. Los estudiantes del derecho verán el derecho desde lo que se conoce como dogmática jurídica, es decir, conocer todas las áreas del mismo, con la finalidad de aplicar los conocimientos interpretando las leyes. Podemos indicar que el derecho adquiere forma, cuando un juez o autoridad debe aplicar una sentencia o decisión sobre la responsabilidad de la falta moral de algún individuo o situación, es decir, entra a valorar la conducta de aquel individuo, sancionando según las leyes existentes. Asimismo ocurre con las acciones realizadas por funcionarios, abogados o ciudadanos que mostrarán su aprobación o rechazo. Regresando a la pregunta inicial, muchos se han puesto a la tarea de querer determinar lo que es el derecho. Herbert Hart, uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX de nacionalidad británica. El derecho, según Hart, puede ser entendido como la unión de reglas en un sistema complejo y abierto que las organiza. El propósito de tal sistema sería la prevención y la resolución de conflictos. Tomás de Aquino cree que el ius, derecho, es quod, la misma cosa justa. Por lo tanto, las leyes son solo instrumentos para el bien común, y solo son válidas cuando se adecuan a lo justo. Pero la ley es un precepto de la razón en vista del bien común. Hans Kelsen. En la doctrina de Kelsen, el cual determina que el derecho es un orden social cuyas sanciones están socialmente organizadas y consisten en privar ciertas libertades como vida, libertad, propiedad, etc. En la medida que estas privaciones son efectuadas contra la voluntad del sancionado, estas tienen el carácter de coercitivas, que sirve para forzar la voluntad o la conducta de alguien. En conclusión, podemos dar la siguiente definición, que si bien no es definitiva, está encaminada a dar un concepto general sobre el derecho. El derecho es una práctica social, un conjunto de normas coactivas establecidas en un tiempo y lugar en concreto, con el objetivo de regular la conducta de sus habitantes, a fin de lograr un bien común. Por lo tanto, el derecho nace del hecho, que sostiene las obligaciones y derechos subjetivos a cada parte involucrada siguiendo un ordenamiento jurídico. El derecho no es abstracto o teórico, se basa en situaciones reales y se aplica en función a hechos y situaciones en el que se mantiene una conexión entre la teoría legal y la realidad práctica.